Bienvenidos al repaso de ejercicios del curso de corriente alterna correspondiente a la semana 14. En el repaso de hoy vamos a estar viendo un par de problemas de Laplace correspondientes a los exámenes del primer y segundo semestre del 2019 en contexto de presencialidad. Que recordemos que estos problemas son distintos a los que habrán visto tal vez en las últimas versiones del curso y son tal vez un poco más elaborados, pero de igual manera son útiles, ya que obviamente se repasan los mismos conceptos, nada más que tal vez el enfoque del problema puede ser un tanto distinto, pero bueno, igual nos va a servir. Que como siempre les digo, comencemos analizando el problema, viendo qué información nos dan, información explícita, la que aparece en el problema, información implícita, que es aquella que podemos derivar o extraer de manera, no sé, paralela o tal vez indirecta, mejor dicho, de lo que nos dicen explícitamente. Si hay que hacer algún dibujo, lo hacemos y tratemos de tener todo en la mesa. El procedimiento, bueno, hagamos un planteamiento y a partir de ahí comenzamos. Entonces nos dicen, considera el circuito de esta figura donde la corriente de la fuente IS es igual a 4U de T más 2 delta T amperios y la corriente inicial en la bobina es IL de 0 por la izquierda igual a 10 amperios. Nos piden obtener una expresión para la corriente en la bobina para un tiempo mayor a 0, tomando en cuenta las condiciones iniciales planteadas. Entonces, bueno, podemos tal vez dibujar, bueno, no lo piden, pero podríamos dibujar una forma de la corriente que nos están dando. Que aquí tenemos, nunca olviden dibujar bien, no, esto más bien es tiempo. No olviden dibujar los ejes, etiquetarlos es muy importante, no pueden dejarlos ahí nomás. Ok, nos dicen que la corriente de la fuente es un escalón 4U de T. Que esto pongámosle un color azul. Que bueno, adicionalmente esto hace un cambio en T igual 0. Y adicionalmente, bueno, esto es igual a 4, ¿verdad? Y adicionalmente nos dicen que hay un delta de amplitud 2. Que tal vez este ejercicio es bastante teórico, ¿verdad? O sea, no existe una señal en la vida real que sea exactamente un delta, ¿verdad? Aunque estaba pensando que podríamos modelar un impulso muy rápido en el tiempo mediante un delta, podría ser una primera aproximación o aproximación de primer orden, como le llaman. Entre mayor sea el orden, mejor va a ser la aproximación, ¿verdad? Entonces, más o menos así tenemos la corriente, que nos dicen que la condición inicial, o sea, la bobina está cargada con 10 amperios. Nos piden obtener la expresión para la corriente en la bobina, IL. Entonces, eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, bueno, aquí en general podemos ver que podemos convertir el circuito a la frecuencia. Y adicionalmente, bueno, claramente tenemos que convertir también las señales a la frecuencia. Entonces, primero comencemos con la corriente de la fuente. IS de T es igual a 4U de T más 2 delta T amperios. Al convertir esto a la frecuencia, vamos a tener I mayúscula sub S de S, que es igual a 4 entre S, es la transformada de un escalón. Vean que esas transformadas entre menos dependan tal vez de la tabla. Hay algunas que son muy sencillas, entonces se las pueden aprender de memoria.
Y la transformada de un delta es sencillamente una constante. Entonces vean que podemos homogenizar estas dos expresiones. Y aquí tenemos 4 más 2s. Que entonces de esta manera nos queda que is de s es igual a 2s más 4 entre s. Bueno, en realidad más bien aquí tenemos que normalizar. Nos queda s más 2 entre s. Vean que ya de esta manera podemos incluso graficar la función de, bueno, el diagrama de polos y ceros, ¿verdad? Este no lo piden exactamente, pero podríamos dibujarlo sin problema. Igual tiene validez e importancia también para que vean que podemos pasarnos de una función de transferencia a un diagrama de polos y ceros y viceversa. O sea, esto es bidireccional. Entonces aquí tenemos sigma, aquí tenemos j omega y vemos que tenemos un polo en s igual a 0. Entonces marcamos el polo como una x por acá y bueno, aquí podemos marcar los ejes. Aquí aproximado, menos 1, menos 2. Vean que tenemos un 0 en s igual a 2. A mí me gusta, no sé, usar rojo para los polos y azul para los ceros. Tal vez le pongo rojo a los polos porque son, bueno, el rojo es un color llamativo, ¿verdad? Entonces, es para poner atención al polo, que son los importantes, ¿verdad? Que recordemos que los polos son los que nos limitan las regiones de convergencia. Y en general en Laplace tenemos que indicar, bueno, es una transformada de Laplace, contiene dos partes, una expresión algebraica y una región de convergencia. Entonces esto es una región de convergencia de esta manera. Entonces podemos aquí poner que la región de convergencia es el plano donde sigma es mayor a 0. Así nos queda. Ahora tenemos que transformar el circuito a Laplace. Aquí, bueno, tenemos esta fuente. Vean que estas resistencias se quedan igual y la que tenemos que convertir a la frecuencia es el inductor. Entonces había un modelo del inductor que incluye, bueno, las condiciones iniciales. Entonces, bueno, vamos a tener la fuente de corriente, que va a ser I mayúscula sub S de S. Vamos a tener la resistencia en paralelo, esta otra resistencia por acá y el inductor, bueno, vamos a tener el inductor, no, mentira, esto es una resistencia. Vamos a tener el inductor y una fuente de tensión que es la que depende de las condiciones iniciales, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 2 ohms, aquí tenemos 1. Ajá, y nos están dando los valores y tenemos que la bobina es de 0.2 henrios. Entonces, bueno, 0.2 equivale a 1/5, entonces tenemos S entre 5. Y aquí vamos a tener 2 voltios por las condiciones iniciales. Podemos aplicar una transformación de fuentes, donde convertimos la fuente corriente a una fuente de tensión. Con esto nos queda el resistor de 2 en serie con el de 1. Y bueno, podemos unificarlo ahí de una vez. Nos queda la bobina y nos queda la fuente de tensión constante, que es la que depende de los valores iniciales de la bobina. Aquí vamos a tener 2 veces I sub S de S, porque aquí tenemos 2 ohms, entonces la tensión es la impedancia, bueno, la resistencia hacia la que está conectada, en paralelo por la corriente. Y nos va a quedar 2 más 1, 3 ohms, S entre 5, y aquí nos va a quedar 2 voltios. Entonces vean que ya con esto tenemos
el circuito convertido a la frecuencia, y aquí vamos a tener IL de S, que es básicamente lo que nos están pidiendo, ¿verdad? Ahora tenemos que hacer un análisis del circuito, que es una malla, es bastante sencillo. Nos queda menos 2 IS de S más 3 por IL de S más S entre 5 por IL de S menos 2 es igual a 0. Entonces, bueno, aquí siempre es bueno utilizar colores que nos ayuden a diferenciar, o una ayuda gráfica, cualquier cosa que puedan hacer que los ayude, genial. Entonces vean que aquí, bueno, queremos despejar IL, entonces la vamos a mantener al lado izquierdo y vamos a sacar a factor común 3 más S entre 5. Aquí tal vez para diferenciar el S del 5 podemos ponerle aquí una serifa, que es esta rayita. Y esto lo vamos a igualar a 2 IS de S más 2. Que aquí podemos sacar, bueno, podemos unificar esta parte por acá. Nos va a quedar IL de S, que multiplica 5. Aquí vamos a tener 15 más S. Esto es igual a 2 IS de S más 1. Bueno, tal vez no sea necesario hacer eso. Bueno, tal vez sí, tal vez no. Veamos. Nos va a quedar entonces que IL de S es igual a, pasamos esto a dividir. Entonces nos va a quedar 2 que multiplica a IS de S más 1. Esto está dividido entre 1, ¿verdad? A ver, ¿cómo nos queda? Bueno, aquí más bien deberíamos empezar ya a colocar qué es IS. Entonces más bien pongámosle, a ver, 2 más bien esto que está acá yo creo que es innecesario. No sé, tal vez sí, tal vez no. Vamos a ver. 2 más 2 veces lo que hemos encontrado, que bueno, es esto que está aquí arriba, ¿verdad? 2 por S más 2 entre S. 2 por S más 2 entre S. Y esto le vamos a dividir S más 15 entre 15, no, entre 5. Que esto nos va a quedar entonces igual a 2S más 4S más 8 entre S entre S más 15 entre 5. Vean que aquí este 5 está muy mal puesto, tal vez para... procuren no confundir, bueno, letras con números, ¿verdad? Las que se parecen, Z con 2, S con 5. Entonces nos va a quedar que IL de S es igual a S más 5 abajo. Y arriba nos va a quedar 10S más 20S más 40. Esto va a ser igual a 30S. Yo estoy teniendo problemas con esta S, ¿verdad? Para poder diferenciarla bien. 30S más 40 entre S por S más 5.
Y bueno, vean que aquí ya nos queda, podríamos decir que esto es la corriente en la frecuencia, ¿verdad? Como un resultado parcial, podríamos encerrarlo en un recuadro, pero bueno, también nos interesa encontrar esto en el tiempo, la corriente de la bobina en el tiempo. Entonces para esto ya nos queda listo o servido la expresión para poner el equivalente de fracciones parciales. En este caso va a ser sencillo porque tenemos dos polos sencillos y no complejos. Entonces este es el caso más fácil que podemos tener. Aquí para calcular A, esto lo calculamos como el límite cuando S tiende al valor que indefine el polo que está multiplicando A, que en este caso es 0. Multiplicamos por la expresión o el punto del polo, que es S, y multiplicamos la expresión completa. Podemos usar esta. Entonces tenemos 30 S más 40 entre S que multiplica a S más 5. Que vean que al aplicar el límite en el punto del polo, multiplicando la expresión por el mismo polo, vean que vamos a cancelar lo que justamente nos está indefiniendo la expresión. Entonces ya aquí esto ya no se nos va a indefinir. Nos queda, si evaluamos, 40 entre 15, que es igual a 8 tercios. Entonces A es igual a 8 tercios. B lo calculamos de la misma forma, es el límite cuando S tiende al polo que acompaña a B, que en este caso es menos 15. De la expresión, bueno, S más 15, el polo, multiplicado por la expresión 30S más 40 entre S por S más, ¿era 15 o 5? Aquí más bien no era 15. Sí, era 15. S más 15. Que cuando evalúan nos da que B es igual a 82 tercios. En el contexto actual, bueno, es importante que sepan cómo hacer esto a mano porque no siempre van a tener una computadora, una calculadora, ¿verdad? O sea, un ingeniero no puede depender únicamente de equipo tecnológico necesariamente, ¿verdad? También debe ser independiente y poder hacer las cosas sin esto, ¿verdad? A mano. En el contexto actual pueden utilizar, bueno, resolver fracciones parciales de varias maneras, sean prácticos. Lo importante es que entiendan y sepan qué es lo que están haciendo, ¿verdad? Hasta un mono entrenado puede apretar botones en una calculadora y obtener algún resultado. Entonces ya tenemos la expresión y LS es 8 tercios entre S más 82 tercios entre S más 15. Esto podemos convertirlo directamente a IL de T es igual a 8 tercios. Vean que esto es un escalón. Entonces, bueno, si 1 entre S se transforma a una constante, 8 tercios, más 82 tercios, que multiplica a un exponencial que tiene el argumento igual a lo que acompaña aquí al S, negativo. Entonces nos queda menos 15t. Y todo esto está multiplicado por un U de t. Y le ponemos las unidades amperios. Y con esto llegamos a la respuesta, bueno, de la corriente. Y esto es, bueno, esto es bueno, aquí se pregunta, pero en realidad es un problema corto, así muy directo. Entonces, nuevamente, van el procedimiento general, que tenemos algo en el tiempo, tenemos componentes, tenemos fuentes, tenemos valores iniciales, podemos convertirlos a la frecuencia. Tenemos, bueno, una representación en la frecuencia para un inductor con condiciones iniciales y para un capacitor también. Entonces, convertimos a la frecuencia, donde es más fácil manipular las expresiones. Terminamos, bueno,
haciendo expansión de fracciones parciales y transformamos cada término individual por medio de la tabla de pares de transformadas, donde hacemos este proceso de ingeniería inversa, que es básicamente la transformada inversa a Laplace, y con eso ya llegamos a la solución en el tiempo. Que es más sencillo hacer esto que por métodos de ecuaciones diferenciales, no sé, de los que ya conocen o de los que se ven en ecuaciones diferenciales. Al final del curso es como esto es Laplace y con esto se hace mucho más fácil. ¿Qué, alguna pregunta? Ok, espero que se esté entendiendo bastante bien. Bueno, en realidad este problema salió bastante sencillo. ¿Cuánto nos queda de llamada? Bueno, no, sigamos con este otro. Igual vamos a tener que hacer el cambio. Entonces es independiente de cuándo lo hagamos, tarde o temprano. Que ahora veamos el problema 1, que ya es un problema un poco más elaborado. Vean que, bueno, vale 23 puntos. Y bueno, aquí, bueno, sumando poquito a poquito, logran llegar. Aquí el objetivo es, con estos exámenes era al menos completar la mitad del examen. De hecho, estos exámenes están diseñados de esa manera, están sobredimensionados para que ustedes incluso escojan qué poder hacer. Porque al menos en mis tiempos nos ponían 4 problemas y es como si no supo hacer alguno, pues hasta ahí llegó. De hecho, así perdí un examen de repo cuando me pusieron un problema de 70% del examen. O sea que fue sencillamente mortal. Entonces no lo pude hacer ya, con eso perdí repo. Me pareció un poco injusto, pero bueno. Ok, nuevamente leamos el enunciado, veamos qué podemos tomar de acá de información antes de comenzar. Nos dicen, considere el circuito mostrado en esta figura donde la tensión en el capacitor es 0 voltios y la corriente en el inductor es 0 amperios. Entonces esto nos dice que circuito en reposo. Que vean que es parte importante la parte conceptual y el análisis que ustedes puedan desarrollar, esa intuición o ese conocimiento, que con solo que yo les diga esto, ustedes deben inferir inmediatamente el circuito está en reposo. Si no pueden hacerlo, pues no han estudiado lo suficiente. Que nos dicen que el capacitor es de 1 faradio, bueno, aquí nos están dando todos los valores, la inductancia 2 henrios, R1 igual a 1 ohmio, R2 igual a 2 ohms. Nos piden, bueno, primero dibujar el circuito en el dominio de la frecuencia compleja, ok, transformar esto a la frecuencia compleja. Que veamos que, bueno, tenemos una fuente dependiente, fuente de tensión dependiente de corriente, de la corriente del inductor. Tenemos una fuente de tensión de entrada, y esta es la corriente de entrada. Tensión en el capacitor, ok, ya tenemos entendido cuáles son todas las magnitudes del circuito. Nos piden encontrar la función de transferencia IL entre VI y la corriente I sub I entre VI. Y luego dibujar los diagramas de polos y ceros de ambos. Recuerden que de una función de transferencia HDS podemos pasarnos bidireccionalmente hacia un diagrama de polos y ceros. Que luego nos piden calcular IL ante un escalón V sub I igual a U de T. Que recordemos una ecuación muy poderosa, que la salida de un sistema es igual a su función de transferencia, bueno, pongámoslo acá, Y de S es igual a H de S por X de S. O sea, la salida de un sistema es su función de transferencia multiplicado por la transformada de la entrada. Y bueno, si queremos encontrar Y de T, es simplemente hacer la transformada inversa de este Y de S, que es la transformada
de la salida. Entonces vean que en este caso, cuando ya hallemos estas funciones de transferencia, nos están dando que es VI, que es justamente lo que divide acá, V sub I, que es la entrada. Nos están dando dos entradas distintas. Una es un escalón o una constante y la otra es una cosenoidal. Entonces, bueno, queremos ver cómo se comporta este circuito ante un valor constante o ante una entrada cosenoidal. Este mismo circuito, vean que podríamos analizarlo en el contexto de CC, este que está por acá, y en el contexto de CA, que es este otro que está acá. O sea, podemos hacer esto fasorialmente, pero justamente vemos que cuando llegamos a Laplace, todo es más sencillo, ¿verdad? O sea, es más fácil resolver las cosas de esta manera. Y luego nos preguntan, considerando la salida de este circuito, bueno, que la salida sea la corriente sub I y la entrada de la tensión V sub I, indica si el sistema es o presenta un comportamiento estable, no estable o críticamente estable. Eso tiene que ver con los polos y su ubicación en el diagrama complejo. Esto vamos a verlo al final. Entonces, bueno, podemos entrar directamente a convertir el circuito al dominio de la frecuencia. Y recuerden que como no tenemos condiciones iniciales, el capacitor y el inductor aparecen sin su respectiva fuente de tensión y de corriente. Entonces solamente vamos a tener el elemento, nada más. Que aquí tenemos, y voy a dibujar esto mejor. Que aquí vamos a tener V sub I de S. Aquí vamos a tener una corriente I sub I de S. Este resistor es de 1 ohm, este es de 2. Tenemos 1 entre S y aquí tenemos 2S. Y esta fuente de tensión dependiente es 2 veces IL de S. Y podemos hacer un análisis de nodos, donde aquí le ponemos Vx de S. Podemos marcar corrientes. Ok. Decimos que Vx de S es igual a la tensión en el nodo dividido entre la impedancia que hay ahí hasta el otro nodo, que en este caso, bueno, es tierra y nos va a dar 0, ¿verdad? Entonces, tenemos que Vx es, más bien es la corriente que pasa, bueno, por esa impedancia. Tenemos IL de S por 2 más 2S, que ese es este valor de tensión. Que ahora ya podemos hacer nodos. A ver, ¿cómo lo ponemos? Bueno, podemos poner, más bien, pongamos que esta corriente entra. Ajá. Estas dos corrientes entran y la corriente en la bobina sale. Entonces, ¿cómo es esta corriente de la izquierda que entra? Vean que es la tensión del lado izquierdo, que es V sub I de S menos Vx, la que tiene el lado derecho. Entre la impedancia vista entre ambos nodos, que en ese caso es 1, más que ¿cómo es esta corriente? Tenemos 2 IL S, que es esta tensión que tenemos en este nodo, menos Vx, entre la impedancia vista entre ambos puntos, que es 1 entre S. Y esto va a ser igual a la corriente que baja por acá, que es igual a IL de S. Okay, ¿qué podemos hacer aquí? Aquí tenemos VI de S menos Vx de S más, bueno, vean que este 1 entre S pasa a multiplicar arriba como S, entonces nos quedan 2S y L de S
menos SVX de S, ¿verdad? Ajá. Esto es igual a IL de S. Entonces ahora, ¿qué es lo que queremos despejar? Que siempre hay que saber hacia dónde queremos ir. Queremos despejar IL entre VI. Entonces tenemos que agrupar los ILs. Voy a marcar aquí en verde. Este por acá. Y vamos a marcar los VIs, que en realidad solo tenemos uno, ¿verdad? Ok, entonces decimos que V sub I de S más IL de S, que multiplica a 2S menos 1, es igual a, bueno, tal vez me faltó ponerle aquí también, bueno, esto es Vx. Y Vx, bueno, podemos también expresarlo, más bien aquí, bueno, me faltó colocar aquí este Vx. Que bueno, despejémoslo y lo podemos poner por ahí. De hecho nos queda Vx, podemos ponerlo a la derecha, ¿verdad? Entonces nos va a quedar Vx, más bien no pongámoslo, sino que pongamos S más 1, que son los valores que acompañan. Y aquí iría Vx, pero pongamos lo que es Vx, que en este caso es IL de S por 2 más 2S. En realidad, bueno, creo que aquí estoy haciendo el ejercicio. Bueno, no, igual. Hay varias formas de sacar esto. Ahora nos va a tocar pasar todo esto al lado derecho. Como sea que quieran hacerlo, pudieron haberlo hecho desde el inicio. V sub I de S es igual a, en este caso entonces nos queda IL de S. Creo que aquí ya, bueno, lo voy a poner un poco ya más, me va a saltar un par de pasos, pero bueno, ustedes hagan los pasos que hagan falta. 2S cuadrado más 2S más 2S más 2 menos 2S más 1. Vean que aquí se nos van a cancelar este par de 2S y nos va a quedar, ahora podemos despejar IL de S entre V sub I de S. Nos va a quedar como abajo S cuadrado más 2S más 1. ¿Qué divide a 1? No, mentira, esto es un 3. Y con esto ya llegamos a la expresión de IL entre V sub I, que es esta que tenemos acá. Entonces, bueno, a mí me gusta ir marcando o haciéndole un check aquí a lo que, o a ir sumando frijolitos o puntos, ¿verdad? Ya tenemos este, ya tenemos este. Ok, ya quedan 3 minutos de esta llamada, voy a cerrarla y se vuelven a conectar a la misma, ¿está bien? Ok, estamos de vuelta. Ahora queremos obtener una expresión para I sub I entre V sub I, o sea, la corriente de entrada entre la tensión de entrada, que podemos verlo tal vez como una admitancia de entrada, tal vez, o la admitancia que ve la fuente de tensión. Eso es lo que nos representan las funciones de transferencia. Entonces, para el punto C, este es el punto B, que tenemos que V sub I de S menos Vx de S entre 1 es igual a I sub I de S. Sí, la corriente A por la fuente va a ser la corriente que ve este resistor de 1 ohm, que es la diferencia de tensión V sub I menos Vx entre 1. Entonces vean que solo vamos a necesitar esta ecuación para saber cuál va a ser esa corriente de entrada. Entonces tenemos V sub I de S menos Vx
que ya habíamos dicho que era Vx, que era IL de S, que multiplica a 2 más 2S, es igual a I sub I de S. Y ahora necesitamos una expresión para la corriente, que de hecho podemos sacar de acá. I sub L de S es igual a V sub I de S entre S cuadrado más 2S más 3. Entonces, ok, tenemos V sub I de S menos IL, que es V sub I entre 2S más 2 más 2S más 3. Aquí arriba vamos a tener un V sub I de S. Esto multiplica a 2 más 2S. Y esto es igual a I sub I de S. Aquí me faltó, sí, aquí me faltó multiplicarle este 2. 2S a la 2 más 2S más 3. Ajá, que ahora ya estoy bien. Que aquí podemos sacar V sub I a factor común que multiplica a 2S a la 2 más 2S más 3 menos 2 menos 2S. Y esto está dividido por 2S a la 2 más 2S más 3. Y esto es igual a I sub I de S. Que ahora despejamos I sub I entre V sub I. Esto es igual a, que vean que tenemos que pasar V sub I a dividir acá. Sí, básicamente. Y nos queda la expresión ya de una vez. Aquí que se nos elimina 2S menos 2S. Esto es 1. Entonces sí, nos queda 2S cuadrado menos, más 1. 2S cuadrado más 1 arriba. Y abajo nos queda 2S a la 2 más 2S más 3. Y con esto ya obtenemos esta relación que, como les digo, podemos verlo como una admitancia de entrada o vista desde la fuente de tensión. La otra es la corriente, bueno, IL entre VI, que bueno, podemos verlo como una conductancia igual, solamente que bueno, va de la fuente a la bobina. Que ya tenemos el punto C, o le pueden poner acá. Vean que incluso ya llevamos 4, 6, 9 puntos de 23. Ahí como que la mitad siempre es como eh, el punto seguro, entonces ahí nos hace falta poco más de puntos. Yo recuerdo en más de un examen yo estaba ahí como contando puntos, no, todavía me falta un poquito más de esto y ahí para ver qué logramos hacer. Que ahora tenemos que calcular, bueno, o bien dibujar los diagramas de polos y ceros de ambas funciones de transferencia. Para eso necesitamos trabajar un poquito más estas dos expresiones, que básicamente lo que queremos hacer es racionalizarlas o encontrar cuáles son los polos. Entonces, bueno, sencillamente pueden calcular, bueno, vean que este no tiene ceros, entonces los polos, ahí, bueno, pueden resolverlo de varias maneras. S1 es igual a menos un medio más raíz de 5 medios por J. Y S2 es el conjugado, ¿verdad? De esto, menos un medio más J raíz de 5 medios. Alguien me había preguntado que si el J se pone antes o se pone después. Usualmente, bueno, pueden hacerlo en cualquier momento, pero
Tal vez es más fácil darse cuenta que un número es imaginario desde el inicio, a que vayan viendo el número y que se den cuenta que es imaginario al final, porque pueden pasarle por encima a este J. Entonces yo les recomiendo ponerlo siempre a la izquierda o anteponerlo, ¿verdad? Y por este otro lado, la de la derecha, tenemos, bueno, ceros y polos. Entonces tenemos, bueno, a este pongámosle letras diferentes. A este pongámosle Z1 de 0 es igual a menos un medio más raíz de... No, mentira. Estoy leyendo al revés. El 0,1 es J raíz de 2 entre 2. Y el 0,2 es menos J raíz de 2 entre 2. Y vean que los polos de este otro es el mismo. O son los mismos. Con esto podemos dibujar la región de convergencia de, bueno, o el diagrama de polos y ceros que al mismo tiempo nos va a dar la región de convergencia de los, bueno, de la función de transferencia. Aquí tenemos sigma, aquí tenemos j omega. Recuerden que siempre tienen que etiquetar todas estas cosas formalmente. No van a entregar un paper de la IEEE con un gráfico mal hecho, ¿verdad? De una vez se los hacen devueltos. Entonces, bueno, en realidad vean que para ambos casos tenemos los mismos polos, en realidad. Los tenemos a, bueno, marquemos que esto es menos un medio. Y raíz de 5 medios, bueno, podemos ponerlo aquí en cualquier lugar. Esto es raíz de 5, no sé por qué insisto en ponerle 2. Raíz de 5 medios menos raíz de 5 medios. Entonces recordemos que bueno, marquemos polos primero, ¿verdad? Que este va a estar por acá, son complejos conjugados. Y los polos nos delimitan las regiones de convergencia, ¿verdad? Bueno, aquí no me quedó muy recto, ¿verdad? Que digamos ahí, más o menos. Espero que ustedes lo hagan con instrumentos. Entonces nos queda que esta región de convergencia es de esta manera. De hecho, yo creo que puedo más bien reutilizar este gráfico. Que vean que estos ceros están en dónde, bueno, en raíz de 2 entre 2, digamos que está por un valor aquí menor. Menos raíz de 2 entre 2 y raíz de 2 entre 2. Vean que los ceros están aquí en que bueno, ya tenemos este diagrama, que teníamos 9 puntos, ahora tenemos 13, ahora sí ya estamos como por la mitad del problema, ¿verdad? Con esto no queremos decirles que hagan la mitad de las cosas, sino que el examen está diseñado para darles variedad, que incluso ustedes pueden escoger cuáles problemas quieren hacer. Ya si pueden hacerlo todo, pues claramente volaron en el examen, casi que es un 100 asegurado. O sea, esto hace que pegar 100 no sea tan imposible. Que ahora nos piden calcular la corriente IL ante el escalón V sub I igual a U de T. Entonces para eso vamos a utilizar esta función de transferencia que tenemos por acá. Con V sub I de T igual a U de T, que se transforma a V sub I de S igual a 1 entre S. Entonces vean que aquí, bueno, esto que está por acá va a ser 1 entre S, que es básicamente, podemos decir que I sub L de S va a ser igual a cualquier entrada V sub I de S
dividido entre 2s cuadrado más 2s más 3. Incluso este mismo problema lo van a tener que repetir en señales y sistemas, solamente que ahí expandimos un poco algunos conceptos. Aquí tratamos de hacerlos un poco más reducidos o esconderles algunos detalles. Aquí más que todo queremos que vean la parte algebraica. Pues bueno, si lo logran hacer bien ahorita, pues lo van a hacer bien en señales. Probablemente. Entonces, bueno, vean que aquí ok, nos queda IL de S es igual a S que multiplica a S menos S1 por S menos S2, donde estos valores ya los calculamos anteriormente. Entonces, aquí es simplemente, bueno, este está sencillo. Bueno, un poco menos sencillo que el anterior, que ahora tenemos polos complejos conjugados, que definitivamente nos van a dar una señal o una salida de una manera sinusoidal, ¿verdad? Ok, calculamos las constantes. Que aquí ponemos límite cuando S tiende a el polo que acompaña a la constante A, que en este caso es 0, de el valor de ese polo, que es S, que multiplica a la expresión completa, que es esta que está por acá. Al multiplicar el punto donde se me indefine por la expresión, vean que ya desaparece ese punto que se indefine y nos queda aquí 1 entre menos S1 por 1 entre menos S2. Entonces nos queda que A es igual a 1/3. Ahora el B lo vamos a calcular como el límite cuando S tiende a menos S1 de S menos S1 que multiplica a la expresión. Y voy a poner acá, bueno, de una vez también, que C es igual al límite cuando S tiende a menos S2 de S menos S2 que multiplica la expresión. Entonces vean que en cada uno se me va a cancelar nuevamente lo que me está indefiniendo el punto. Entonces, bueno, aquí B nos va a dar 0.18, este nos va a dar complejo, en ángulo de 155.91 grados. Y si lo calcularon bien, este otro, por ser complejo conjugado, nos va a dar adicionalmente complejo conjugado. De esta manera ya nos queda que la corriente podemos expresarla como 1/3 entre S más, que pongámoslo como 0.18 E a la J 155.91 grados entre S menos S1. O aquí pudimos haber puesto E también, pero bueno. Tal vez es más fácil manejar valores complejos como una variable o con una letra. Y estas expresiones ya nos quedan directas para ser convertidas al tiempo. Y nos queda que IL de t es igual a ok, 1/3 entre S se convierte a 1/3. Este es un escalón. Aquí nos va a quedar 0.18 E a la J 155,91 por E a la menos S1 de T. Que bueno, ahora podemos ya ponerlo, más bien pongámosle a ver cuánto nos dio S1 menos 1/2.
Aquí creo que vamos a llegar al mismo punto de la vez pasada que les dije que aquí es donde tienen que tener mucho cuidado con los signos de estos exponenciales. Aquí para ver. Aquí tiene que haber un menos, esto es definitivo, ¿verdad? E a la menos y el valor del polo, que es menos un medio. No, ¿cómo sería? A ver. S sub 1 es igual a menos un medio más j y menos un medio más j. A ver, pongámosle acá. Menos un medio más j raíz de 5 entre 2 que multiplica a t. Y esto lo vamos a sumar a punto 18 e a la menos j 155.91 grados que multiplica a e a la menos un medio menos j raíz de 5 medios que multiplica t. Todo esto por u de t. Que eso es igual a un tercio. Desarrollémoslo un poco. Sí me interesa que vean esta parte. Un tercio más punto 18 e a la j 155.91 grados por e a la menos un medio t por e a la j raíz de 5 medios t más punto 18 e a la menos j 155.91 por e a la menos un medio t por e a la menos j raíz de 5 medios t que multiplica a u de t. Okay, recuerden que en este punto tienen que verificar un par de cosas. Este exponencial real les tiene que quedar con el argumento negativo, o sea, e a la menos un medio, no les puede quedar e a la un medio, porque eso más bien tiende a infinito. Entonces, más bien aquí estamos viendo exponenciales decrecientes. Y adicionalmente, bueno, vean que aquí les tienen que quedar estos elementos conjugados. E a la j, uno positivo, otro negativo. E a la j raíz de 5, e a la menos j raíz de 5. Los que tienen j sí les tienen que quedar conjugados. Los reales les tienen que quedar del mismo signo. Entonces, sea como sea que hagan, aquí sé que tal vez sé que estoy leyendo una solución y hablándoles, pero bueno, estoy tratando de hacer varias cosas al mismo tiempo, pero sí les quiero dar este punto importante cuando lleguen acá, que tienen que verificar esto. El exponencial real les tiene que dar del mismo signo y los complejos, o bueno, los exponenciales complejos les tienen que dar de signos complementarios. Entonces, de esta manera pueden agrupar. Entonces, ¿cómo les va a quedar por acá? Que les va a quedar un tercio más punto 18 e a la j, y aquí podemos agrupar 155, bueno, agrupemos más bien raíz de 5 medios t más 155.91 grados por e a la menos t medios más punto 18 e a la menos, aquí podemos sacar menos a factor común menos j, y les tiene que quedar el mismo argumento que este otro. Ven, estos son los puntos importantes a los que tienen que llegar. Raíz de 5 medios t más 155.91 grados que multiplica a e a la menos t medios, u de t. Que nuevamente vean que este argumento les tiene que quedar igual a ese, porque de lo contrario no pueden convertirlo a un coseno, y adicionalmente vean que les tiene que quedar este j y este menos j, y
Adicionalmente, este e a la menos t medios les tiene que quedar igual e a la menos t medios por acá. Este sí, el que es real, si es igual para poder sacarlo a factor común, que esto nos va a quedar 1/3 más 0.18 e a la menos t medios, que multiplica a, ahora podemos poner los exponenciales complejos, e a la j raíz de 5 medios t más 155.91 grados más e a la menos raíz de 5 medios t más 155.91 grados. Aquí me faltó el j. Y todo esto multiplica a u de t. Que vean que aquí esto para que sea un coseno tiene que estar dividido entre 2. Significa que aquí tienen que multiplicar por 2. O sea, tienen que multiplicar y dividir entre 2 y este término se va a duplicar. Entonces ya con esto quedamos con IL de t es igual a 1/3 más 0.36 e a la menos t medios coseno de raíz de 5 medios t más 155.91 grados u de t. Y con esto ya llegamos a la respuesta final. Entonces vean los puntos importantes a los que tienen que ponerle atención cuando tienen polos complejos conjugados. Estos que están por acá. Que son básicamente estos que les estoy marcando con color. Que bueno, aquí el procedimiento para, para ir terminando ya, que les voy a dejar, bueno, una parte que hagan este otro. Que bueno, ya tenemos ese que está por acá. Este F les voy a dejar la respuesta. Bueno, básicamente nos dicen, calcule la corriente de entrada si la tensión es un medio coseno de raíz de 2t u de t. Entonces les voy a dejar aquí, bueno, un par de puntos. Vean que tienen que utilizar esta función de transferencia que está por acá con V sub I de t es igual a, ¿cuánto habían dicho? Se me fue. Un medio coseno de raíz de 2 entre 2t. Un medio coseno de raíz de 2 entre 2t u de t. Que bueno, les voy a dejar a qué transforma esto. Aunque bueno, igual traten de hacerlo o descubrir por qué. Un medio de ese cuadrado más raíz de 2 entre 2 a la 2. Que esto es básicamente 2 entre 4, un medio, ¿verdad? Que esto les va a dar dos elementos nada más. Van a tener A igual a 0.55 medios por, en ángulo de 24.09. Y bueno, B es igual a A conjugado. Más bien aquí les van a quedar polos complejos conjugados. Y la corriente de entrada les va a dar 0.55 e a la menos t medios coseno de raíz de 5 entre 2 por t más 24.09 grados u de t.
¿Cuál es la diferencia entre esta corriente y la otra? Vean que esa corriente no tiene un escalón, solamente tiene una parte cosenoidal amortiguada exponencialmente. O sea, esta corriente eventualmente va a desaparecer. Mientras que esta primera que calculamos contiene un escalón, justamente porque la entrada es un escalón. Entonces, vean que esta parte va a tender a cero. Va a ser igual a cero conforme t tiende a infinito. Entonces solamente nos va a quedar el escalón, lo cual coincide con lo que debería pasar en la realidad, ¿verdad? Vean que los números siempre tienen que coincidir con la realidad física. O sea, los números aguantan lo que sea, o el papel aguanta lo que sea. Entonces siempre tenemos que estar pendientes de que haya esa correspondencia, que los números tengan algún sentido. Y para terminar, nos preguntan, considerando la salida de este circuito, que la corriente es I sub I y la entrada es la tensión V sub I, indica si el sistema descrito presenta un comportamiento estable, no estable o críticamente estable. Que para eso vamos a tener que irnos a una función de transferencia, que es esta que teníamos por acá. O sea, nos están diciendo que veamos esta. Entonces, como la región de convergencia esta región de convergencia incluye al eje J omega, que es, este eje, ¿verdad? El vertical. O sea, si este eje está contenido en la región de convergencia, el sistema es estable. Vean que si tuviéramos los polos en el eje J omega, técnicamente la región de convergencia no contendría al eje J omega, con lo que decimos que el sistema es críticamente estable. O sea, cualquier variación pequeña puede tirarme a la región de convergencia o a la derecha o a la izquierda. Entonces ahí puede oscilar entre estable e inestable. Y definitivamente si los polos se corren a la derecha y no contiene al eje J omega, ahí ya es inestable, ya es inequívoco que es inestable. Entonces, vean que tenemos, tres opciones: estable, críticamente estable y inestable. Y depende de la ubicación de los polos. Entonces, en general, para que exista estabilidad, vean que los polos tienen que estar ubicados en la parte izquierda de este plano. O bien que la parte real de sigma del polo mayor sea negativa, porque si es positiva va a estar por acá, ¿verdad?